Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Esto va a ser difícil, me dijeron que me quede quieto acá, pero bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Qué implicancia tiene la ley agroforestal en Córdoba? Y antes de hablar de las implicancias de la ley, es agradecer que estemos acá en el Congreso, a Presid que nos haya invitado a hablar un tema que quizás no se habla mucho en nuestros espacios. Y en segundo lugar, el título o lo que nos moviliza este año, que es sustentología, que es la ciencia más la sustentabilidad. Y en esto, cuando hablamos de sustentabilidad, está lindo desde la declaración, pero tenemos que mostrar acciones que estamos ejerciendo hacia ese camino que queremos de la sustentabilidad en nuestra sociedad, en nuestro campo. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Y una de las acciones que desde Córdoba entendíamos en esta ley agroforestal era la estabilidad de nuestras cuencas, la conservación de nuestros suelos y una mejor producción, mayor producción de nuestros cultivos y de nuestras actividades agropecuarias en la provincia. Y entendíamos que la variable árbol, la forestación, era un componente, uno de los componentes importantes que nos ayudan en ese camino de la sustentabilidad. Entonces, hubo un proyecto, hubo un camino. Acá lo que estamos viendo es ese camino que se transitó desde un proyecto de ley, un análisis en la legislatura y finalmente una ley que fue promulgada en septiembre del año pasado. En ese camino, y como para que veamos los consensos de ese primer proyecto del gobernador, hubo modificaciones, hubo trabajo en comisiones del Poder Legislativo, pero fue una ley aprobada con más del 90% de los votos a favor dentro de la legislatura, lo que da un consenso y se trabajó no solo con entidades agropecuarias, que es los que estamos más acostumbrados, sino con instituciones que tienen un foco más en el eje ambiental, organismos ONG que tienen ese foco ambiental. A partir de que fue sancionada esta ley, 10.467, entendíamos que había varios propósitos o objetivos. En primer lugar, estamos hablando de lo mismo que estamos hablando hoy, el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable y el recurso forestal. En segundo lugar, mejorar la situación social, ambiental y productiva de la provincia. Promover lo que entendemos que es el camino hacia la sustentabilidad, que son las buenas prácticas agropecuarias y en este caso las buenas prácticas forestales. Cuidar el recurso más importante que tenemos para nuestra producción, que es el recurso suelo, y también diversificar nuestras producciones. Entender a la forestación como la posibilidad de poder diversificar nuestras actividades en el campo y que tiene un gran potencial, por lo menos en Córdoba. Yo no sé si todos ustedes son de Córdoba, pero Córdoba tiene la región de Calamuchita, de la zona de Calamuchita, con mayor explotación forestal, maderable, pero lo que a veces desconocemos es la cantidad de actividades forestales y las que se vienen de actividades forestales que podemos desarrollar en nuestros emprendimientos, en nuestras producciones. Y lo básico de esto es que cada uno de los árboles que tenemos presta servicios ambientales, más allá del propósito final que tenga, si es madera, si es bioenergía o si es un frutal. ¿Qué establece la ley? Todos los predios de nuestra provincia tienen que tener un piso ambiental. Y cuando hablamos de un piso ambiental estamos hablando de sustentabilidad. Fue un acuerdo social para un piso ambiental desde el sector productivo. Los tres ejes contemplados.
tener una cobertura arbórea o su equivalente, ya le vamos a contar un poco, en los próximos 10 años. Entonces, cuando veíamos la posibilidad de este piso, había que ponerle una temporalidad y un compromiso. Entonces, esta planificación de 10 años. Acciones y actividades. Y acá quiero destacar, y hay varios presentes de quienes colaboraron desde las instituciones y entidades, organismos públicos y privados. Dos pilares fundamentales fueron las universidades y el INTA para proveer información desde la tecnología, desde los recursos con los que podíamos contar. También hubo un aporte, y ya lo voy a contar cuando desarrollemos esto, un aporte también de APRESID, plantación de macizos y cortinas forestales. Quiero que entiendan de que no hay limitaciones de lo que podemos crear desde estas masas forestales, plantación de bordes verdes en zonas suburbanas, periurbanas. Parte de nuestros compromisos sociales o zonas de mayor demanda social son las zonas periurbanas en nuestras localidades. Un componente que no sirve solo para un servicio ambiental que presta la forestación, sino que sirve para una mejor convivencia en las zonas periurbanas. Son estas cortinas o estos pulmones alrededor para poder desarrollar las actividades necesarias en nuestros establecimientos. Enriquecimiento forestal. Necesitamos elevar nuestros pisos forestales o nuestros pisos en nuestras cuencas. Enriquecimiento de bosque nativo. Acá no hay limitación de si lo queremos para una producción o si lo queremos para paisaje, y es necesario en algunas regiones, cada una irá viendo cuál es lo mejor para poder enriquecerse. Conservación de recursos naturales. ¿Cuántas veces hemos escuchado la necesidad de la conservación de los suelos? Y una de las herramientas que tenemos para conservar nuestros suelos es la forestación. Cuando nos contaban desde Río Cuarto la posibilidad de fijación de médanos en la zona sur de Córdoba a través de forestaciones, cómo podíamos trabajar con cárcavas a través de forestaciones, es una herramienta más que se suma a la paleta de herramientas que tenemos para cuidar nuestros recursos. Y estamos en uno de los lugares en donde nació a partir de una herramienta para cuidar el recurso suelo, a partir de esa filosofía de la siembra directa. La agroforestación, emprendimientos productivos foresto-industrial. Entendemos que Córdoba tiene un potencial foresto-industrial más allá del departamento de Calamuchita. Tenemos 16,5 millones de hectáreas en la provincia. Tenemos territorio para diversificar nuestras actividades y poder tener un equilibrio diferente al actual. Debemos complejizar nuestro sistema para que sea más equilibrado. En algunos casos hemos simplificado algunas de nuestras actividades y es necesario esa nueva búsqueda de un equilibrio. Emprendimientos bioenergéticos de origen forestal, estamos convencidos de que es una oportunidad para acciones que ya se vienen desarrollando en otras regiones. Por ejemplo, Europa tiene una alimentación de su energía a través de recursos forestales en las zonas periurbanas. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que podemos potenciar? Nos decían, los municipios estaban interesados porque están cerca de concretarse 70 municipios con cloaca y esos efluentes líquidos urbanos pueden ser destinados a forestaciones y esas forestaciones pueden ser destinadas a fines maderables o bioenergéticos. Y empezamos a encontrar otras actividades, ganadería bajo sistema silvopastoril. Y acá viene uno de los aportes en lo que fue estos encuentros para poder aportar a la ley. Un miembro de APRESID dijo, y también la plantación de frutales. Y sí, la idea es sumar servicios ambientales desde un árbol que puede servir para paisaje, para madera o para alguna explotación frutal. También hemos tenido mucho aporte
desde profesionales que han aportado material en frutos secos, profesionales del sur de Córdoba que están haciendo sus aportes y generando capas y compartiendo información para poder seguir incrementando lo que muchos a veces desconocemos y podemos llegar a sumar. Predios destinados a la producción agropecuaria, en realidad es todo. Predios destinados a Foresto Industria, que hoy ya se vienen desarrollando en Córdoba, y predios públicos y privados. Nosotros tenemos esta vocación desde el Ministerio de poder ayudar a las instituciones o entidades, a los municipios, a las comunas de Córdoba, a que mejoren su relación cemento-forestación. Esto es muy técnico, productores agropecuarios, así se define en la ley, pero es, y acá sí hago una salvedad, no es quien produce, es el dueño de la tierra, es el que hoy está en la tenencia y el cuidado de los recursos, porque en una realidad en Córdoba donde tenemos 50, 60, 70% de nuestros campos alquilados para la producción, sobre todo agrícola, el dueño del campo debe hacerse cargo de que ese recurso se mantenga y sirva para las generaciones futuras. Es el espíritu de la ley, es el espíritu de la sustentabilidad. El poder usar hoy y que esté igual o mejor para las generaciones futuras. Autoridades de aplicación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, plazos de presentación. Y acá sí viene un poquito, desde una ley hay cumplimientos y desde ese cumplimiento es, bueno, ¿cómo lo ejecutamos? En primer lugar, presentación de una declaración jurada, ¿cumplo o no cumplo con ese piso dentro del establecimiento, de la unidad de manejo, establecimiento productivo que tengo? ¿Lo cumplo o no lo cumplo? ¿Tengo ese piso? Si tengo ese piso, es una declaración jurada por parte del dueño del campo. En segundo lugar, cumplo en partes, no cumplo. Si no cumplo o cumplo en parte, tengo que planificar cuál va a ser mi acción en los próximos 10 años. Con una meta media del 50% de lo que debo cumplir en 5 años. ¿Por qué? Porque hay que equilibrar también la oferta y la demanda y la planificación. Tenemos una tendencia a dejar hacia el último momento el cumplimiento de las exigencias. Entonces acá, un poquito más simple, ¿cuáles son los anexos de la ley? De declaración jurada y agroformulario, que es el plan. Eso se va a hacer en un formato digital, a través del Ciudadano Digital 1, que es el más simple, es vía mail, en donde yo puedo acceder al Ciudadano Digital, cargar los datos, decir cómo es mi situación y enviarlo a la autoridad de aplicación. Anexo 2, cuáles son las recomendaciones, y anexo 3, cuáles son las especies prohibidas. Y acá voy al espíritu porque nos dicen, ¿y qué puedo plantar? Todo menos esto. Todo menos lo prohibido. ¿Y por qué se prohibieron algunas especies? Por su capacidad invasora demostrada en la provincia de Córdoba. Entonces tenemos zonas en donde tenemos zona centro-norte de Córdoba, donde siempre verde es un problema, tenemos en zonas donde la acacia es un problema, tenemos en zonas donde el olmo es un problema, y se pusieron quienes tenían la información y habían recabado la información, y en eso INTA, acá presente, y las universidades, está la Universidad de Río Cuarto, aportó mucho material sobre qué no convenía poner en la provincia porque ya había demostrado de que tenía un nivel de competencia que no era bueno. Si no me equivoco, son cerca de 15 especies en las cuales recomendamos. El resto, yo puedo plantar o elegir qué puedo poner. Y el anexo 2 habla de las recomendaciones porque también en Córdoba tenemos que reconocer que no tenemos toda la información forestal que deberíamos tener. Entonces lo que nosotros vamos a recomendar, y estamos trabajando en un GIS, entonces nosotros vamos a poder ubicar nuestro campo y vamos a recomendar
lo que tengamos evaluación y decir, mira, esto fue lo que anduvo en esta zona, esto fue lo que nosotros tenemos antecedentes. Ahora, la libertad del productor la va a poder ejercer y va a poder poner toda aquella forestación que no esté en la lista de prohibidas. Y esto a mi equipo, y allá está en el fondo parte de mi equipo, le dije, haceme un gráfico simple de cómo tengo que hacer como productor. Todavía no lo logramos, pero yo creo que explicándolo es más simple de lo que parece el gráfico. En primer lugar, obligado de la ley. Suena duro, es cumplir la ley. Ingreso a la plataforma de Ciudadano Digital 1 o 2. Ciudadano Digital 1 es el gobierno verifica un mail. Muchos de ustedes lo han hecho a través de Renta para recibir el cedulón digital. No es más que eso. Y ahí tengo la carga de las cuentas catastrales. Información que todos tenemos. A partir de las cuentas catastrales yo identifico cuáles son las parcelas de las que estoy hablando. Automáticamente y por un mapa multicriterio en donde se sumaron capas de acuerdo a las precipitaciones de la zona, de acuerdo a la pendiente, de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos, de acuerdo a factores de erosión eólica, erosión hídrica, se evalúa la fragilidad ambiental automáticamente de esa parcela o de ese campo. Le sale un número entre el 2 y el 5%, y ese es el porcentaje de lo que yo debo cumplir. Generalmente, por las pruebas que hemos estado haciendo con cuentas catastrales de la provincia, mayormente entre el 2 y el 3%, son pocas las regiones donde la pendiente es tan elevada o tenemos problemas con carga o tenemos un problema de erosión tan grave que eleva a un 4 o un 5%. A partir de ahí, y vamos a hacer un ejemplo, si yo tengo un campo de 100 hectáreas, me sale un 2%, tengo que tener 2 hectáreas forestadas. Eso es lo que a mí me corresponde como piso ambiental en el marco de la ley. ¿Cumplo o no cumplo? Esa es la pregunta que tengo que responder en la declaración jurada. ¿Cómo cumplo? Dice, ¿qué es lo que nos suele pasar en el campo? O a veces dejamos un espacio donde genera un macizo, que decimos, tengo una hectárea en el bajo, en la punta del lote tal. Bueno, esa hectárea vale. Si esa hectárea tiene un 50% de cobertura, es un macizo y esa hectárea vale. Pero yo tengo que tener 2 hectáreas. Ahí viene la palabra el equivalente. 300 plantas adultas forestales equivalen a 1 hectárea. Yo tengo desparramado en la zona del perímetro de mis lotes 350 plantas. Ya tengo más de 2 hectáreas, que era el requerimiento que a mí me correspondía. Cumplo. A partir de cumplir, o lo envío digitalmente a través del Ciudadano Digital 2, o lo envío en declaración papel en alguna de las reparticiones del Ministerio de Agricultura. Y se acabó el trámite para ese productor. ¿Qué pasa si yo solamente no tengo ese bajo con 1 hectárea, con más del 50% de cobertura, y tengo solamente 350 plantas, o sea, el equivalente un poquito más de 1 hectárea? Tengo que poner 250 plantas más, o generar 1 hectárea, o puedo hacer una cortina. Cortina se considera menos de 4 filas, consideramos cortina, sino a partir de ahí la podemos considerar macizo. Y hago la planificación a los 10 años. Como yo tengo menos de 3 hectáreas, puedo hacer la planificación como dueño del campo. Si tengo más de 3 hectáreas, se hace responsable un profesional con las competencias, idóneo dice la ley, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, y el listado que está en el registro se hace cargo con más de 3 hectáreas. Ahora, yo tengo 1 hectárea y digo, no lo voy a hacer en mi campo a la hectárea que me falta. Nos vamos a juntar 10 productores, porque un productor dijo, yo tengo una capacidad de suelo de uso 4, tengo estas 10 hectáreas,
cada uno de nosotros tiene que poner 1 hectárea, vamos a hacer una masa agregada forestal. Y esto fue un recurso que aportó la Universidad de Río Cuarto. Entonces, yo tengo que tener el porcentaje de ese piso ambiental, puede estar en mi campo o puede estar en otro campo mientras esté en la misma cuenca, porque el piso ambiental es de la cuenca. Entonces yo puedo generar la sociedad con varios productores por un beneficio de logística, por un beneficio de tener una masa aglomerada, puedo generarlo en otra propiedad mientras esté en la cuenca. Entonces ese aporte, que acá decimos 10 hectáreas, ese aporte puede ser de 100 hectáreas, 200 hectáreas, con una proyección a un fin foresto-industrial, bioenergético, pero es el cumplimiento. Y a partir de ahí hago el envío de la planificación a la autoridad de aplicación. Si es menos de 3 hectáreas, la hago yo como dueño del campo, y si es más de 3 hectáreas, la hace a través de la firma del profesional o el mismo profesional. Básicamente es eso lo que está diciendo este gráfico. Acá están los criterios con los cuales se sacan los porcentajes: capacidad de uso del suelo, mapa de susceptibilidad de erosión, tanto hídrica como eólica, pendientes, precipitaciones y algunos otros factores o capas que han sido provistas por las instituciones que participan en el Consejo. Está delimitado por cota o cuencas hídricas, y acá yo cuando le comentaba que el piso ambiental tiene que estar en la cuenca, hay cuencas en Córdoba que se desplazan desde el oeste hacia el este, cuencas hídricas, y al ser tan grandes las hemos delimitado, las hemos fraccionado por similitud a través de la cota. Y también se tienen las regiones fitogeográficas. Estos son algunos de los valores y la clasificación para ese mapa multicriterio, las ecorregiones y los mapas de precipitaciones, como para tener gráfico de cuáles fueron los resultados. Más información de los GIS sobre los que estuvimos trabajando en cuestión de erosión hídrica, erosión eólica. Acá tienen las cuencas hídricas. Vemos la extensión, por ejemplo, que tiene esta cuenca, y la vamos trabajando. La cuenca que va toda extensión, esto es una sola cuenca y había que generar alguna delimitación por características edafoclimáticas. Y acá hay algunas excepciones. Hay excepciones temporales y hay excepciones permanentes. Desde lo temporal es un productor que está en una situación de emergencia agropecuaria, entiéndase por inundación o entiéndase por sequía, no va a estar pudiendo ejecutar el plan. Entonces está contemplado dentro de la ley que ese productor cambia la temporalidad del cumplimiento, no cambia el cumplimiento, pero cambia esa temporalidad del cumplimiento en donde vuelva a estar en una situación normal, va a poder cumplir el plan. Entonces serán 10 años en vez de 10, será 11, será 12, pero está contemplado. Y permanente, altitud mayor a 1800 metros y áreas con salinas. Las áreas salinas, delimitadas de salinas de Córdoba, están dentro de las excepciones permanentes. Y acá es un poco la explicación del mecanismo de agregación de masa arbórea, esto que le decía, que se pueden juntar los productores y unificar desde la producción de foresto-industria, bioenergía, frutales, que digan los productores, estos 10 productores, tenemos 1 hectárea de frutal cada uno, tenemos 10 hectáreas de frutales, un emprendimiento, una actividad más económica dentro de la diversidad de actividades que tenemos. Cumplir con el porcentaje dentro de la cuenca, forestación exigido por la ley a partir de la adquisición de una cuota aparte. Este proyecto de agroforestal agregado. ¿Qué otorga esto? Poder cumplir con el piso ambiental con una mayor flexibilidad hacia el productor
y que tengamos esta herramienta presente dentro de nuestras cuencas. Las características de este sistema es que las cuotas partes se adquieren mediante el derecho real de superficie. ¿Durante cuánto? Durante un periodo de años. Yo voy a ser dueño no de la tierra de mi vecino. Lo hicimos en el campo de Francisco. Y yo voy a ser dueño de la actividad de esos árboles durante un plazo de tiempo, pero no es que el vecino me cedió su tierra, me cedió el vuelo de lo que hay arriba de la tierra y esa actividad. Los proyectos agroforestales, estos se registran porque yo cuando declare la planificación voy a poder decir, voy a plantar en mi campo o voy a realizar y voy a participar de una actividad, de una masa forestal agregada. Cuando digo voy a participar de una masa, como todavía no están conformadas, tengo un periodo de 2 años para poder inscribirme en eso. Si no me logro inscribir en ninguna, tengo que cumplir con la planificación en mi campo. La masa arbórea debe encontrarse en la misma cuenta o rango de la cota, lo que hablábamos antes, y podrá ser parte de una masa arbórea agregada fuera de su unidad de manejo que no tenga problemas. Y en esto sí vamos a ser claros. Una persona que tenga la cárcava que le está comiendo el campo no me va a poder poner los árboles fuera de su predio. En una necesidad de cuidado del recurso, la autoridad de aplicación le va a decir, vos podés tener árboles fuera de tu predio, pero vas a tener que cumplir la cuota que te corresponde dentro del tuyo. Más allá del emprendimiento comercial que quiera enfrentar, de frutales, de forestal maderable, lo que sea. Pero ante una necesidad en el predio de una corrección o de la implementación de la forestación, se va a hacer el pedido de la autoridad, la exigencia desde la autoridad de aplicación de que lo cumpla dentro de su predio. Sanciones, y en esto es la parte que no me gusta hablar, pero que bueno, tiene que existir, y para el cumplimiento de las leyes tiene que existir una sanción para quien no las cumple. Esto es una cuestión de equidad. Viene a través de un equivalente del impuesto inmobiliario, del 100% del impuesto inmobiliario anual. A quien no cumpla, hay una sanción. A quien no cumpla la declaración, hay una sanción. A quien no cumpla la planificación, hay una sanción, medida en diferente escala, pero con la potestad de llegar hasta el 100% del impuesto inmobiliario anual. Acá está un poco de cuáles son las forestaciones que nos imaginamos, forestaciones con nativas, forestas industriales, en zonas periurbanas, energéticas forestales, frutales, esos casos especiales, es decir, nos imaginamos que esas aguas de zonas urbanas puedan ser destinadas al riego de una región. Ya hay varios casos en Córdoba, una, si mal no recuerdo, es Adelia María. Adelia María está utilizando los efluentes líquidos urbanos para la forestación. Y esa forestación puede ser una masa agregada de varios productores de la zona que están cumpliendo con la ley. O sea, empezamos a asociar cuáles son esas acciones. Esto, por ejemplo, cómo se fueron armando las capas, las ecorregiones. Lo que intentamos hacer en la recomendación es todo un modelo de FAO en donde hacemos la recomendación por ecorregión de qué es lo que, cómo responden algunas especies a las diferentes ecorregiones de la provincia. Entonces vos posicionando tu establecimiento te puede decir, esta es óptima, esta está en una zona marginal, y empezamos a tomar decisiones o mejores decisiones. El anexo 3, este es las especies arbóreas, y acá como para que tengan un poco la claridad, esto es lo que no puedo plantar. Esto, y en esto yo me declaro, yo vengo de la parte olivícola y no muy conocedor, es decir, y veíamos algunas y lo hablamos, decíamos, el ombú no podemos, y no, el ombú nos recomendaron que no, está dentro. Pero esto en mi barrio no lo voy a poder poner en el pueblo, es algo distinto. Una cosa es una forestación en un predio rural
y otra que es la recomendación esta, esto en zona rural, no. Después el manejo que hagan en los municipios es otra. Así que esta vendría a ser un poco la finalización y espero las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Pregunta, sí. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Una consulta respecto a eso que mencionaste, que uno se puede agrupar con otros productores y para compensar y demás. ¿Eso cómo se documenta? Porque está buena la idea, pero después, ¿cómo se documenta para que eso sea una cosa, bueno, comprobable? O no sé si hay que firmar un contrato, si eso se presenta en conjunto en el ministerio. No tengo ni idea cómo se lleva a la práctica eso. No, lo señalaba Jorge porque Jorge es de la Universidad de Río Cuarto, fue quien propuso. Eso hay un acuerdo entre las partes, el cual tiene que ser registrado en el Ministerio de Agricultura y a partir de eso está registrada la plantación, quiénes son los socios y quién tiene la cuota parte y estás cumpliendo con la ley. Las figuras en esto, los abogados han trabajado bastante, hay desde fideicomisos, asociaciones, diferentes figuras legales, lo cual a nosotros nos demuestran, entran al registro y es más, hubo productores que nos dijeron, nosotros vamos a hacer una forestación, nos vamos a inscribir y como van a sobrar cuotas parte porque queremos forestar más, dejamos para que quien quiera adquirir una cuota parte. Un pedido, si puede ser que se presenten los que preguntan. Gracias. Buen día, Gonzalo Molina de trabajo en Villa Mercedes, en San Luis. Dos o tres cosas. Primero, la declaración jurada. ¿Es como una especie de reempadronamiento obligatorio? No. ¿Para todos los productores? No. Nosotros no tenemos un registro de productores. Aparte, en esto, recuerda algo, no son los productores, sino acá quien le estamos pidiendo es al dueño del campo. Y no es con esa misión de productor, sino que nuestras unidades de manejo se conforman por una cuenta catastral o varias cuentas catastrales y esa unidad es quien se hace responsable, quien es el dueño, tiene que tener este piso ambiental. Esto es como los dos árboles en la vereda de tu casa. Es ese piso y se lo pedimos a los dueños. No va por reempadronamiento ni nada. Y después si se hacen inspecciones y si tienen calculada la superficie total que implicaría la ley si se cumpliera en toda la provincia. Sí. Fiscalizaciones tenemos dos formas. Una que me dio una tranquilidad porque el equipo somos lo que somos y nuestra red es buena, pero somos lo que somos. Digitalmente tenemos una precisión bastante elevada para poder manejar cerca del 90% de las verificaciones de las declaraciones juradas, o más del 90%, porque me dieron una alegría la semana pasada, más del 90% vía digital y casi automática. Teníamos una definición de píxel, estamos manejando imagen entre 20 y 30 metros y ya empezó la semana pasada a trabajar el equipo con un píxel de 1,6 metros de definición, con lo que me elevaría los porcentajes. Casi, no es que le estoy viendo el árbol, lo estoy viendo ya, sí. La tecnología nos ayuda en eso. En segundo lugar, tenemos una red de agencias zonales que van a hacer las verificaciones en las zonas donde tengamos dudas y no podamos verificarlo a gabinete. Y lo que vos me preguntabas si teníamos una estimación, sí, hay una estimación que ronda 120 mil hectáreas que tendrían que forestarse y quizá con una participación de los municipios en esto que no están obligados pero que estamos fomentando. Tiene un fondo la ley y estamos fomentando la forestación de los municipios, podríamos llegar a bastante más, cerca de 150 mil. Esa es más o menos la proyección. Sí. Hola. ¿Cómo, o sea, todos los dueños de tierra ya tienen que saber
todo esto. Y lo tiene que compartir el municipio, por ejemplo. Lo tiene que, o sea, no me sale como... ¿Cómo hacen todos los dueños de tierra para enterarse de todo esto? Porque nosotros vivimos en Montevideo, en una zona agropecuaria. ¿Sos de San Martín o de Matienzo? De San Martín. Nosotros tenemos compañeros dueños de un montón de tierras, pero no saben todo esto. ¿Cómo hacemos para que sepan todo? ¿Cómo hacemos nosotros de un pueblo para promover la ley? Por ejemplo, mi colegio tiene orientación agro y ambiente. ¿Vas al agrotécnico? Sí, pero agro y ambiente es una modalidad nueva y nosotros vimos todos esos temas, las leyes, estuvimos estudiando. Y tratamos de ver cómo comunicarle porque en realidad en el pueblo nadie sabe de esto y yo creo que pasa en mucha parte de la provincia. Bueno, esto cuando lo hablo con los abogados, esto está lo bueno de lo interdisciplinario, pero a veces no te convence. Lo hablo con los abogados y te dicen, es ley, está publicada, todo ciudadano tiene el deber de saberlo. No, le digo, en el campo no funciona así. ¿Dónde me deja más tranquilo la situación? Todos los dueños de campo reciben el cedulón del impuesto inmobiliario. El 70% del impuesto inmobiliario en Córdoba está digitalizado o lo reciben de manera digital. Entonces, tenemos ya la oportunidad, y está hablado con el Ministerio de Finanzas, que en esa misma base de datos de todos los que están digitalizados les llegue la información y a partir de la firma del decreto, que es ahora inminente, empieza la comunicación masiva para el cumplimiento de la ley y entendemos que el Consejo, desde todas las instituciones que están participando, nos va a facilitar. Te contesto también desde otro lugar. Nosotros hacemos una encuesta de desministerio en donde le preguntamos, pero por preguntar, esa curiosidad que me da el gran desafío que tenemos. BPA, estamos hablando de un universo que estamos manejando 3.000 productores. Ley agroforestal, estamos hablando de más de 200.000 cuentas catastrales. O sea, esa es mi dimensión y la preocupación. Ahora, de los productores, que fueron un N de 700 productores, en la zona, en la región pampeana, entre el 50 y el 70% de los productores ya tenía conocimiento de la ley, lo que me dejó un poco más tranquilo. Pero sí vamos a tener un gran desafío y ya estamos preparando un esquema de comunicación. Gracias. Hacemos la última preguntita. O déjalo también. Sí, buen día, Marcos. Primero felicito por la ley. Néstor Lambertuzzi de Marcos Juárez. ¿Hay algún beneficio cuando dejamos esas plantas, que ya son adultas, grandes, en los lotes? O sea, que quedan arriba para abajo. ¿Por qué cuando hicieron ese plan forestal, no en tu gestión, sino anteriormente en las rutas, queda todo abandonado, tanto en la autopista, que tampoco es eso a nivel nacional, que te da un poco de bronca? Porque vos decís, empezaron, plantaron y dejaron todo así... Bueno, son parte de las cosas que nos tenemos que replantear. Y un gran desafío que tuvimos cuando empezamos a hablar de esta ley es aprender de los errores que habíamos tenido. Entonces hubo un proyecto que tenía que ser todas nativas y hubo un rechazo por parte del sector productivo. Hubo otro proyecto de la forestación en las rutas, que yo considero que tienen que estar forestadas las rutas. Y entonces el aprendizaje terminó en esto, en donde encontramos, che, pero si yo puedo hacer un frutal, si yo puedo hacer esto, y nos terminó cerrando. Así que sí, es parte. Y en esto yo sí voy a hacer, el otro día me enteré, me tocó participar, cuando hablamos de un piso ambiental y muchas veces la pregunta es, ¿y ustedes como Estado qué hacen para generar ese piso ambiental? El otro día estuve en la generación de la reserva Ancenusa, reserva como parque nacional. Si llega a ingresar, lo que tenemos planificado es que ingrese en breve la reserva de Mar Chiquita. Si sumamos la reserva que estamos haciendo los últimos 4 años, Pinas, Condorito, Laguna, estaremos entre el 8 y el 10% como piso ambiental de la provincia. Si vemos todo el campo como provincia y dejamos un 8 o 10% de nuestra superficie, estamos siendo coherentes también desde lo público con el pedido de lo privado. Entonces, lo de la ruta también es un tema pendiente y creo que va en ese sentido.
Bueno, la última, dos ultimísimas, cortitas y respuestas cortitas. Y las respuestas cortitas. Hola, buen día. Gerardo Andreo de Río Cuarto. Mi pregunta iba por la interacción entre el programa de BPAs y esta ley agroforestal, en donde el programa de BPA, una de las exigencias es que esté la declaración jurada de agroforestal ya presentada. En el caso de... Bueno, nos han hecho esa consulta bastante y es así. La obligación ¿de quién es? Del dueño del campo. Entonces, si uno declara que en buenas prácticas es el propietario del campo y está trabajando, tiene la obligación. Si le vamos a hacer un pedido a quien alquile de la posibilidad de que él mismo pueda gestionar la declaración, pero es un pedido de que pueda gestionar la declaración, que el dueño la haga, o uno la puede hacer, es decir, el dueño, hacemos la declaración porque estamos cumpliendo y estamos cumpliendo con la ley y estamos todos más tranquilos, o esto va a llegar a una negociación de lo que buscamos, de la temporalidad también de la relación dueño-inquilino, porque hay varios que le han dicho, che, yo tengo que cumplir una ley, vos estás en el campo, no me podés ir haciendo la forestación y hay una renegociación también de los alquileres. Pero sí, la obligación es del dueño del campo. La última preguntita, perdón. Por acá. ¿Qué tal? Buen día. Federico Garzón de la zona de Oliva. En mi caso puntual, tengo un campo en la zona netamente de agricultura, donde las masas arbóreas están limitadas, sobre todo por especies de sembradas plantadas hace más de 50 años. En mi caso yo cumplía y pasó un tornado. No me dejó ni una canilla en pie. Evidentemente ahora estoy afuera. Dentro de las excepciones que vos hablaste de la sequía y las inundaciones, ¿estaría el tema del viento? Y estamos hablando de eucaliptos de más de 60 años. Sí, pero hoy no tendré, si yo hago la evaluación, nosotros vamos a atender casos particulares, pero si vos me decís así de rápido, te diría, hoy tu piso ambiental, ¿vos lo estás cumpliendo o no? Quedé afuera. Claro. Entonces, de acá para adelante tenemos que tener el piso. Si vos me podés hacer el replanteo y decir, no, mira, yo no lo voy a volver a poner a donde lo tenía, voy a participar de una masa forestal agregada, eso es otro tema. Pero yo te estoy preguntando hoy, es más, porque la misma pregunta, lo tuyo fue un caso que hasta es conversable. Ya me ha pasado, yo tenía el monte, pero lo saqué. También, bueno, acá evidentemente fue un tornado. Claro. Sí. Nota. Ahí podemos ver cuál es la conversación como para facilitar que vos logres llegar al piso, pero el piso lo tenés que tener. Gracias. No hay por qué. Bueno, les agradecemos al señor Marcos Blando y a todo el público. Muchas gracias. Caro, muchas gracias.